vista, así se llama en Illuvis. La vista es cuando tienes más de una capa. Ahora bien, cuando entramos a una pantalla de edición, vemos aquí nuestro Edit, en Edit Layer, y escogemos segmento Laguna. ¿Ya? Entonces es ahí donde vamos a hacer nuestra edición. Aquí ya salen las herramientas de edición de segmentos. Nosotros habíamos dicho que previamente a hacer la digitalización íbamos a configurar con este Customize la digitalización. Entonces vamos a ese Customize y acá el Snap Tolerance habíamos dicho que es 111 metros y vamos a poner un puntito aquí y vamos a adoptar 11 metros del Snap Tolerance, quiere decir la distancia con la que se va a unir un segmento, la extremidad de un segmento con la extremidad del mismo segmento. Estábamos mirando el túnel tolerance y habíamos dicho que íbamos a entrar a este help para tener una ilustración y ahí nos salía esta figura del túnel tolerance. Bien, aquí el túnel tolerance es una distancia que nosotros adoptamos que consiste en lo siguiente. La distancia que vamos a adoptar es esta, la distancia entre una especie de túnel, ¿no?, que se forma en el momento. Esto espero algo ficticio, no es que en realidad tú estás haciendo la digitalización de este punto 1, de este punto 2, de este punto 3, etcétera, 4, 5, cuando estás digitalizando un segmento. Haces clic aquí, clic, clic, ¿no? Ahora, ¿qué significa ese túnel tolerance? Yo les decía que es una especie de túnel que se forma y lo que tú das aquí es esta distancia, ¿no?, entre estas dos rectas. Y si esa distancia hace, ¿no?, esa distancia además va a pasar por estos dos puntos. Y si eso hace con que este punto esté fuera de ese túnel, entonces cuando tú digitalices, esto se va a digitalizar tal cual lo has hecho. Es decir, este punto 2 sí va a ser considerado y la forma de este sector va a ser así como estás viendo la línea en negro. Pero si esta distancia del túnel tolerance tú la incrementas y el túnel aparte de agarrar el punto 1 y 3 agarra el punto 2, cuando tú hagas la digitalización clic, 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 por estar dentro del túnel, porque tu distancia ha sido muy grande, este punto él lo va a anular y te va a mostrar, pese a que tú has hecho clic, 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 él te va a mostrar solo el segmento directo. De 1 a 3 no te va a considerar el 2 porque tu túnel tolerance es muy grande y el túnel comprendía inclusive al punto 2. El punto 2 entraba dentro del túnel. Entonces es mejor que este túnel tolerance, si tú quieres que ser más preciso en la digitalización, sea más chico. ¿Está bien? En ese entendido, una vez explicado eso, en ese entendido vamos a poner nuestro túnel tolerance de tan solo 1 metro. Listo. Ahí habiéndole reducido un decimal, lo dejas como un metro y algo. ¿Sí? Entonces le decimos OK. OK. Y ahora sí vamos a hacer la digitalización de nuestro contorno. Vamos a ampliar un poco. Ustedes evidentemente pueden ampliar más, ¿no?, y hacer la digitalización con mayor precisión. Entonces, agarramos nuestro
lapicito y comenzamos en un sitio en particular e intentamos ser lo más precisos posibles. Y voy a reducir un poquito esto para no demorar mucho. Cachito. Voy a borrar porque se me ha... Ya, esa idea de... Ya. A ver. Entonces estábamos, yo les decía que es bueno que lo amplíen y yo no quiero demorar mucho, por eso es que lo he disminuido nomás. Vamos haciendo la digitalización. A ver aquí algunas indicaciones. Imagínense que aquí está ocurriendo una cosita. Un momentito, voy a traer... Un momentito, está de repente saltando porque estoy apoyando mi cursor en una mesa y la digitalización nos va a salir mal, ¿ya? Un momentito, voy a traer un apoyito, ¿ya? Denme un minuto, por favor. Hoy tiene un saldo aquí. Hola, jóvenes. ¿Estamos ahí? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. O sea, lo que estaba ocurriendo, jóvenes, era que a cada rato, por un defecto aquí con el mouse, en realidad del apoyo, mi segmento se estaba interrumpiendo y estaba iniciando como que otro segmento. Por eso me pedía que le dé un nombre al segmento. El nombre le vamos a dar al segmento al final nomás, ¿ya? Entonces veamos ahora que estamos en mejores condiciones, ¿sí? Entonces estamos haciendo la digitalización. Si hago doble clic y el mouse me estaba entendiendo un doble clic, por eso me estaba separando los segmentos. Entonces, ahora ya estamos controlando mejor la cosa, pero hay unos detallitos. Por ejemplo, digamos que medio que te has dormido y te has ido por otro lado. Entonces, si quieres anular, deme un segundito, ¿ya?
Ya, jóvenes, disculpen. Entonces les decía que si medio que nos hemos descuidado y nos hemos ido por otro lado, lo que hay que hacer es botón derecho, y mover el mouse un poco y los últimos puntitos se van deshaciendo, ¿ya? Si ustedes hacen escape, todo lo que han hecho, todito, se va a borrar. Miren, voy a hacer un escape y todito se borra, ¿ya? Entonces el escape no es bueno. Si te equivocas algo, es mejor que sea si estás digitalizando y te has equivocado algo, botón derecho, mover y los últimos puntitos como que se van eliminando. ¿Está bien? Listo. Con esas indicaciones adicionales, ahora sí vamos hasta terminar este bicho y darnos la vuelta por la laguna. Uh-huh. Ahí vamos. No olviden que estamos haciendo un segmento ahora, ¿no? Entonces, fíjense que ya por algún motivo como que lo he interrumpido ahí, ¿no? Pero no vamos a repetir nada, le vamos a dar un nombre y lo vamos a completar. Entonces, aquícito le vamos a decir contorno, para que vean también las opciones que tenemos, ¿ya? Y voy a ampliar esto para ahora colar ese mi segmento. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una interrupción. Obviamente que para hacer el polígono tenemos que tener eso cerrado. Entonces vamos a agarrar nuevamente el lapicito y le vamos a dar bien al centro de este rectangulito que se ha formado, ¿sí? Y vamos a concluir con nuestra digitalización. Vamos a acercar lo más cerca posible y doble clic, ¿ya? Esto también va a ser el mío. Contorno. Bien, ahora unos detallitos. Primero, algo que debemos cuidar cuando estamos haciendo la digitalización es que si vamos a formar un polígono, el polígono solo debe tener un nudo, ¿no? Porque es el punto de cierre, no necesita tener dos nudos. Entonces vamos a sacar uno de esos nudos, ¿ya? Y lo vamos a cortar ese nudo con la tijerita y vamos a venir aquí al nudito y nos dice merge. ¿Quieres juntar los segmentos? Le vamos a decir sí. Y fíjense, el nudo ha desaparecido. Ahora, tenemos aquí un nudo. Este nudo ya no podemos retirar, ¿no? Tenemos que tener un nudo. Bien, ahora hay un asunto muy peculiar. Aquí nosotros estamos con nuestro segmento laguna, pero nosotros creamos la superficie de esa laguna
Y un segmento no nos va a dar la superficie, un polígono nos va a dar la superficie. Entonces lo que vamos a hacer, ese segmento lo vamos a poligonizar, pero para poligonizar hay algunos requisitos que cumplir y uno de los esenciales es de que el polígono esté cerrado, ¿ya? Es posible que nuestro polígono aparentemente esté cerrado, pero en realidad no lo esté. Entonces, para evitar problemas, le vamos a dar una miradita aquí, zoom, y parece que está. Parece que realmente se ha cerrado. Pero ese parece lo vamos a constatar de la siguiente manera. Acá vamos a ir a File y vamos a usar esta opción que dice de Check Segments. Este Check Segments nos va a dar, va a tener 3 pasos, ¿no? Entonces, en realidad lo que va a hacer es chequear los segmentos de manera tal que sean poligonizables. Entonces, vamos a hacer los 3 pasos, es un self-overlap, el did ends y el intersections. Lo que va a encontrar entonces estas opciones automatizadas es encontrar errores en el segmento que hacen con que esos errores nos conduzcan a una inadecuada poligonización. Me explico, por ejemplo, el self-overlap, ¿qué es lo que va a ocurrir? Self-overlap se refiere a que tú andabas digitalizando, qué sé yo, ¿no? Y de repente has hecho un nudo, ¿no? Y este nudo en realidad es inexistente, es un error, entonces es un self-overlap, ¿ya? Otra cosa que también recuerden, la segunda opción es un dead ends. Lo que puede ocurrir, ¿a qué se refiere el dead ends? Se refiere a que aquí tienes un punto muerto, no has cerrado. Entonces, ¿cómo va a poligonizar él si tienes un punto muerto? Entonces, él te va a mostrar como dead ends esta situación en la que no has cerrado, porque ya les decía, él no sabe si va a cerrar así o va a cerrar directamente el polígono directo así, no sabe. Entonces, ese tipo de chequeos nos van a hacer estas opciones a las que estamos utilizando en este momento. Entonces, vámonos a File, le decimos Check Segments, Self Overlap, y aquí le decimos OK. Fíjense, él nos dice, no hay segmentos sobrepuestos. Entonces, cuando sale el OK, tranquilo, puedes pasar al próximo, a la próxima etapa de Dents. Vamos a chequear si hay puntos muertos. Le decimos OK. Tampoco hay puntos muertos. Yo les dije, parece ser que está cerrado. ¿Se acuerdan? Hace un ratito. Denme un segundito, por favor. Disculpen. Hola, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, Inge. Ya. Entonces dice que no ha encontrado puntos muertos. ¿Recuerdan? Hace un ratito yo les dije, sí, parece que ha cerrado porque me acerqué bastante para hacerle el doble clic, ¿no? Entonces, cuando me acerqué, lo ha cerrado. Y esto nos verifica que realmente está cerrado. ¿Listo?
Finalmente, vamos al otro pasito, que es intersecciones, que es algo similar al self-overlap. Vamos a proceder, le decimos OK y nos dice no hay intersección. Si pasas los 3 pasitos, entonces puedes venir, si pasas los 3 pasitos, puedes venir y decir aquí File, Polygonize. ¿Ya? Entonces le estás diciendo ya, este segmento está cerradito, está una maravilla, sin problemas, lo vamos a poligonizar. Le decimos Polygonize, le vamos a decir aquí Unique Identifier, que se llame laguna también, ¿ya? No importa que este se llame laguna y este se llame laguna, porque este va a ser un polígono, este es un segmento. Entonces le decimos OK y nos dice OK, ¿no? Entonces fíjense que se nos ha generado en otra ventana una lagunita, ¿ya? Otra ventana de visualización. Y además este icono es distinto de este. Este es un segmento, este es un polígono. Bien, lo voy a cerrar y más bien voy a jalar, bueno, voy a salir de la pantalla de edición del segmento. Salgo por acá. ¿Sí? Listo. Y ahora estoy en la ventana inicial de visualización del ILWIS. El ILWIS, por si acaso, siempre tiene 2 ventanas. Una es esta ventanita de visualización y si nosotros hacemos clic acá, aquí siempre tenemos la otra ventana, que es la ventana principal, ¿ya? Entonces, nuevamente, aquí ventana de visualización, aquí la ventana principal. Aquí podemos ver los archivos que se nos están generando, ¿no? No se olviden, este es el raster. ¿Qué es raster? La carta, ¿no? Este es un sistema de coordenadas. Esta es la georreferencia. Esta es la laguna en polígono. Y esta es la laguna en segmento. Y bueno, y esta es una tabla asociada a los elementos laguna. Bien, en la ventana, esta es la ventana principal, en la ventana de visualización están solamente el raster, que es esto, y el segmento, que es, inclusive lo podemos cambiar al segmento de colorcito. A ver, voy a ampliar esto. Vamos a hacer doble clic acá. Y en vez de que sea un verde, le vamos a poner algo más destacado. Digamos un amarillo. ¿Sí? Y le vamos a poner un 3. Ahí está el segmento, ¿no? Ahora, bueno, tal vez no ha sido buena idea ponerle amarillo porque... bueno, pero el otro lo podemos jalar con otro color, ¿ya? Inicialmente estaba amarillo, lo vamos a jalar con otro color. ¿Cómo se jalan objetos acá en la pantalla de visualización? Obviamente con este masito. Entonces, a Layer vamos a agregar una capa y recuerden que la capa que acabamos de crear es laguna en polígono. Hacemos esto, le decimos OK y aquí nosotros podemos elegir el tipo de visualización, ¿no? Aquí le podemos pedir solo los el límite, ¿no? O en cambio le podemos pedir un determinado color, single color, acá, y le podemos decir que ese límite salga en azulito, por ejemplo. ¿Sí? Y listo. Ok. Y ahí está el polígono que representa nuestra laguna. ¿Sí? Ahí está. Bien. Ahora nos pide la práctica que demos las propiedades de este polígono.
Y sus propiedades, vamos a irnos acá a la laguna, hacemos botón derecho y le vamos a pedir propiedades. Y las propiedades van a ser el perímetro y el área de ese polígono. Si nosotros le pedimos las propiedades del segmento, ahí no nos va a dar área, fíjense. Vamos a hacer eso primero del segmento. Botón derecho, propiedades. Ops. Ya. No es acá en propiedades. Aquí. Es en la pantalla principal. ¿Ya? Que se hace eso. Si queremos entonces la longitud del segmento, el perímetro, hacemos clic sobre laguna, botón derecho, y aquí le vamos a decir estadísticas, ¿ya? Y le vamos a pedir el histograma. Hacemos eso, le decimos que nos muestre, y nos muestra la longitud del segmento, que es de 6.660 metros. Aquí obviamente no nos puede dar un área porque es un segmento, 6.660 metros. Ahora bien, le vamos a pedir sus propiedades aquí a la laguna en polígono. Le damos botón derecho y le decimos estadísticas e histograma. Le decimos que nos muestre y nos va a mostrar la superficie, los mínimos 6.660 del polígono, y nos está diciendo que el área en metros cuadrados es de 1, 2, 3, ¿no? De 2.038.048 metros cuadrados. En otras palabras, 2 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Si ustedes se fijan, 2 kilómetros cuadrados. 2 millones de metros cuadrados. Sería la superficie de nuestra laguna. Y es lo que nos pide nuevamente la práctica. ¿Qué es el túnel de tolerancia? Ya hemos explicado: convertir el segmento en laguna, proporcionar la longitud del perímetro, proporcionar la superficie, todo está dicho. Tal vez lo que no está dicho es la fecha que correspondería a este valor. Esto siempre me andan preguntando, para que ya no me pregunten, les explico. Dice, proporcionar la superficie que abarca el lago de la laguna. Ya, eso ya sabemos hacer. Y la segunda pregunta es, ¿a qué fecha correspondería este valor? Tienen que pensar un poquito para responder a qué fecha correspondería este valor. A ver, la superficie, pregunto, la superficie que acá hemos obtenido de 2 kilómetros y poco, ¿a qué fecha creen que correspondería, jóvenes? Como sé que nadie va a hablar, vamos a preguntar A la fecha de la carta INGE, ¿verdad que tiene algunos datos? Sí, José Manuel, perfecto, te agradezco la respuesta. Entonces, José Manuel dice, hay algunos datos, evidentemente. ¿Qué datos? La carta, esta carta, ha sido hecha en base a fotografías aéreas. Y la fecha en la que habría sido hecha la fotografía es la fecha a la que correspondería esta superficie. Obviamente esta superficie, como es algo que cambia, que se modifica, no corresponde a la superficie del agua el día de hoy, ¿no? Solo podría ser la superficie del día de hoy si tú hoy día harías un sobrevuelo, obtendrías las fotografías, procesases y obtendrías una determinada mancha de agua que sería la que corresponde a hoy día. ¿Hay alguien que está con su micrófono abierto? Por favor, apague.
Está habiendo una interrupción ahí. Ya, entonces les decía, ¿a qué fecha corresponde esta superficie? Esta que acabamos de determinar aquí, esta superficie, esta, ¿sí? Correspondería a la fecha, estos 2 kilómetros cuadrados, a la fecha en la que se ha hecho el sobrevuelo para la obtención de los datos que han permitido elaborar este mapa cartográfico. Esa es la respuesta. Si ustedes tienen esta carta del IGM, sin duda podrían mirar en la parte de abajo, así como dice vuestro compañero, en la parte de abajo podrían ver la fotografía de qué fecha es y colocar esa fecha para esta área. ¿Comprendido? ¿Entendido? Álvaro Kent, ¿está entendido? Sí, ingeniero. Entendido. Perfecto, listo. Entonces, seguimos, miraremos nuestra cosa, ¿no? Superficie que abarca. Responder las siguientes preguntas. ¿Por qué es necesario referenciar la carta del IGM? Esto ya saben ustedes responder, porque queremos hacer mediciones sobre la carta, ¿no? No queremos mirarla nomás. Bueno, no va a decir no queremos mirarla nomás. Va a decir porque deseamos hacer mediciones sobre esa carta e incorporar, por ejemplo, localizaciones para aprovechar la información que tiene este producto cartográfico en términos de curvas de nivel, por ejemplo, y que es lo que hemos hecho en la práctica número 2. ¿Cuál es la proyección en la que se encuentra su mapa? Todos saben que es UTM, el elipsoide utilizado, saben que es el internacional de 1924, el datum, saben que es el PESAL 56, de dónde se obtendría la información requerida a las preguntas K2, K3, K4, saben que es en la parte baja de la carta del IGM, porque realizó la transformación del segmento del límite de la angostura a polígono, obviamente para poder medir área, porque si no de un segmento nomás no se podría. Ilustrar su trabajo con algunas capturas de pantalla insertadas en su informe. ¿Ya? Explique lo que son las representaciones de formato vector y formato raster. Esto ustedes pueden explicar tranquilamente. Realizar una revisión bibliográfica, sacar la fuente y sintetizar lo siguiente. ¿Qué es proyección UTM? Bueno, eso ustedes revisan. ¿Qué es dato horizontal? También hacen una revisioncita, proporcionan una bibliográfica y redactan algo que responda a esas preguntas. Algo muy corto, muy sucinto. Proporciona una descripción y características del dato geocéntrico también. Vean en internet. Vean qué es el datum vertical, qué es el datum vertical utilizado, cuál es el datum vertical utilizado en Bolivia, qué es la red Sirgas. Todo esto ustedes hasta aquí lo hacen. En realidad, todo esto ya deben elaborar. Coloca el informe de trabajo en formato PDF y envía al Classroom en la fecha establecida. No se recibirá ningún trabajo después de la fecha determinada. Listo. Como que hemos terminado esto, ¿no? Resuelto. ¿Ya? Entonces ya tendríamos que marcar fecha de entrega para esto, jóvenes, para este trabajito. A ver, veamos. Nuestra clasecita de dudas puede ser el día... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar una práctica más. ¿Ya? Una practiquita más el lunes. Vamos a iniciar la práctica número 4. Sin embargo, ya vayan trabajando con esta. El lunes iniciamos la 4 y
El miércoles vamos a hacer nuestra clasecita de dudas sobre esto, sobre esta práctica, y entregan ustedes el día, la práctica la van a entregar el día lunes 4. Entonces, entrega de la práctica número 3, lunes 4 de octubre. 4 de octubre. Ingeniero, 4 de octubre. ¿no sería una semana más? Pero ya estamos ampliando, pues, una semana más, como así. No, sería la otra, dije. Es que si el 4 va a ser el avance de la práctica 4 y el 6 va a ser... Estamos, sí, perdón. Sí. Perdón. Entonces, sí, yo les decía más bien que el 4 vamos a avanzar algo más, porque solo tenemos una horita. El 6 vamos a hacer una clasecita de dudas y estaríamos... El 11, ¿no? Octubre. El 11 de octubre es el día de la entrega de la práctica 3. Entonces, práctica 3 se entrega ya 11 de octubre a las 6:45, antes de iniciar la comisión. Entonces, apreciados jóvenes, eso sería. Esto lo voy a poner lo vamos a poner en el Classroom como fecha de entrega de vuestra práctica. Entrega práctica número 3. Listo, jóvenes. Entonces, con eso quedaríamos ahí y nos vemos. Sí, una consultita. Dale, adelante. Por decir, en la anterior práctica, usted nos daba una coordenada y con el archis podíamos ubicar el número de carta. Ahora, ¿este programa ILWIS puede hacer eso o usted directamente nos va a decir qué carta es la que vamos a trabajar? No, esto tienen que hacerlo necesariamente en el ILWIS, ¿no? Pero si yo les doy un punto para que ustedes identifiquen la carta, ustedes usan para eso, obviamente, el mapa índice, que es una herramienta que ya tenemos. Identifican la carta y ustedes trabajan en ILWIS, ¿no? Trabajan todo esta práctica, hacen en ILWIS, solamente utilizarían el mapa índice para detectar la carta y después la base de datos de las cartas ustedes las tienen. ¿Listo? Vale, la aclaración es buena. Muchas gracias. ¿Por qué, pues? Bueno, salimos del viejo ILWIS y también Grover, adelante. Buen día, dime. Dale, Grover, te escucho. Hola. Hola, Grover. No se te escucha. Si quieres escribir en el chat. No se te escucha, Grover. Bueno. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? Bueno. Si no hay dudas, Disculpe, una duda. Adelante, Brian. ¿Tenemos que recortar como usted recortó la imagen de la carta? No. Pueden trabajar así. Yo les doy una carta
con la que ustedes vayan a trabajar, ustedes pueden trabajar con la carga completa, no tienen que recortar. Conste, todavía no está la práctica 3 en el sistema, ¿no? Conste. Yo voy a poner la práctica recién para ustedes, después de la clase. ¿Ya? Más tardecita ya voy a poner. ¿Está bien? Eso, ¿por qué estoy diciendo conste? Porque cuidado con copiar la práctica del semestre pasado, ¿no? Y querer que eso sea todo, ¿no? Seguramente yo voy a poner una, para que hagan de una zona distinta a la que han hecho el semestre pasado. Entonces tengan cuidado con no ganarse un 0 por estar haciendo cosas inadecuadas. ¿Ya? ¿Listo? Está bien, Inge, gracias. ¿Por qué? Porque, bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao.